Bien, y antes de ir a la pausa, les comentaba que este tema de transporte colaborativo es uno que hemos estado escuchando recientemente y ante la realidad, pues, del impacto, el alza del combustible producto de la situación de guerra o de invasión de Rusia a Ucrania y todos los efectos que esto tiene alrededor se hace oportuno plantear alternativas. Y esta mañana está con nosotros la arquitecta Sandra Escorcia, experta en planificación y movilidad urbana y que además fue directora de la Autoridad del Tránsito. Si me corrijo, estoy equivocado. Es muy cierto, Ricardo. Y en ese caso, pues conoce perfectamente acerca de este tema. Y quiero iniciar por lo menos planteando que se ha podido malinterpretar quizá, porque hay quienes cuando se habla de este tema hacen referencia, por ejemplo, a la piratería, por decirlo de alguna manera, y que en su momento fue bastante relacionado el tema, y recuerdo hace unos años que pedían una verificación si la persona que viajaba en el automóvil era un familiar, era una pareja, etcétera, etcétera. Pero hablando ya en un tema pues serio de necesidad de plantear, como dije hace un momento, alternativa, ¿de qué se trata el transporte colaborativo? Bueno, mira, primero buenos días a Radio Panamá y a su audiencia. El transporte colaborativo surge como una respuesta a un consumidor más social que quería compartir su vehículo porque no lo tiene y que no tiene que bajar a horas precisas, fijas. Sin embargo, desde hace muchos años, por el tema del tranque, eh, en muchos países, no solo de América, sino europeos, surge el transporte colaborativo. Y si tú ves la pirámide de movilidad, está el peatón, que es el principal actor de la ciudad, y después están las bicicletas, y sillas de ruedas y scooter, luego está el transporte público y debajo está el transporte colaborativo. O sea, es uno de los modos de transporte usuales, normales en cualquier país. Y hoy por hoy se promueve, inclusive en Estados Unidos, donde si vas más de una persona en el auto, van dos, tres, se te deja un carril solo para esa gente para que vaya más rápido y sin problemas. O sea, el Como un transporte incentivo, colabora. pues. Uh-huh. Exacto, es un incentivo. Oye, por que haya menos tranque, menos contaminación ambiental, menos ruido y más ayuda al ambiente. Y menos carros en la vía. En Panamá tenemos 2.3 millones de autos de viajes diarios. Entonces, imagínate, y tenemos la mitad de las calles de otras ciudades. Entonces, el transporte colaborativo en tiempo de crisis, donde el petróleo va a seguir subiendo, para los ciudadanos es fundamental poder. Ayer yo agarramos éramos 5 en un auto, 2 se pusieron de acuerdo para llegar, dejaron su auto, uno vino en transporte público y nos fuimos en un solo auto, 5 personas, y tú le pagas la gasolina a quien haya que pagárselo, ¿no? Porque no tiene por qué hacértelo gratis, ¿no? Pero sí le conviene poder compartir ese gasto que está creciendo diariamente y poder así aliviar el bolsillo del ingreso familiar, de la familia. Claro, a ver, y esto es una iniciativa, por ejemplo, que uno puede tomar de forma individual sin necesidad de un aval. Entiendo que no hay ninguna prohibición, pero la idea de traer el tema al escenario nacional y generar también opinión pública es que la autoridad del tránsito también se pueda involucrar y como en el caso del que usted ha mencionado, pues brinda algún tipo de incentivo. Ahorita mismo no hay incentivo Ujú. para los usuarios que hacen transporte colaborativo, pero debería realmente haberlo. Y la autoridad no tiene por qué meterse porque no hay en la ley 34 del 99 ni en el reglamento de tránsito absolutamente nada que diga que tú no puedes hacer transporte colaborativo, no necesitas permiso absolutamente de nadie. Y es más, las empresas se pueden plantear el transporte colaborativo entre ellas, porque colaborar siempre es bueno. Si yo traigo lechuga, si tú traes pan, y vamos al mismo lugar, yo tengo espacio, lo tienes tú, oye, utilicemos esa posibilidad y hagamos algo juntos y el negocio puede ir mejor. Entonces, ya les digo, vivan su derecho, ciudadanos, no hay nada que lo impida, y hay que hacerle docencia a la autoridad de tránsito y sobre todo a la policía de tránsito, Ujú. que no pueden parar al ciudadano. Eso es un derecho, eso es mi carro y yo hago con mi auto lo que yo quiero.
y nadie puede impedirme, nadie, que yo vaya y le diga a mis compañeros de trabajo, yo los llevo, la próxima te llevas tú. Es más, hay apps para poder también realizar eso en otros países. Aquí no lo he visto aún, pero se pueden hacer. De manera que haya un X grupo y yo voy por esta vía, yo vivo en las cumbres, ok, voy para la central, ¿quién se apunta? Voy a las 7 de la mañana y yo voy para allá, y vamos llegando la capacidad del auto que tú puedas. Por supuesto, a la capacidad del auto, no puedes llenar tu carro con 7 Excederlo, personas si el claro. auto está diseñado para 5, porque ahí sí estamos violando un tema de seguridad, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Ahora, y hablando precisamente de seguridad, este recurso, por ejemplo, la recomendación es que se haga entre conocidos, entre familiares, entre compañeros de trabajo, entre vecinos, no así, por ejemplo, lo que propiciaría el tema de la piratería. Bueno, es que la piratería es otra cosa. Si hay un Ujú. taxi que no tiene licencia, por ejemplo, y lo paran aleatoriamente, eso puede entenderse, eso es piratería. Pero si yo te pago a ti porque tú estás usando tu gasolina para llevarme al mismo punto y lo comparto, eso no es piratería. O sea, compartir la gasolina eh, eh, no tiene nada que ver con la piratería. Es más, ahorita mismo creo que es déjame ver, lo tengo aquí, pero el 59% del transporte en este país es pirata, ilegales, que están Mm. por fuera. Entonces, y solo el 41% están legales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay maleantes para perseguir, pero yo creo que la familia panameña necesita un descanso, los panameños en general, y no podemos estar, además de todos los temas que hay con la pandemia, con la falta de trabajo y todo lo demás, tener un problema de que el policía se le vaya a ocurrir que es su labor pararme a cualquier ciudadano que vaya en su carro, que no sea un taxi pintado de amarillo con alguna señalización. ¿Me explico? Claro. Entonces, la recomendación es empezar a buscar esa opción, esa especie de apoyo entre grupo de personas para poder paliar de alguna manera este impacto del combustible. Sí, yo creo que debería ser premiado de alguna manera, Mm. inclusive en las empresas en otros países, pues se premia, ¿no? Que tú puedas llegar eh, con transportes alternativos al auto, tú solo manejando tu auto. Bueno, eso es en otros lados donde hay ciclovías y hay, pero de todas maneras son cosas interesantes que se plantean y que tenemos que utilizar justamente en momentos de crisis donde hay que ser creativo y el Ejecutivo, porque recordemos que el presidente es el jefe de la policía y deben tener claro no hostigar al ciudadano, o sea, no meterse con el ciudadano y incluso también a la autoridad de tránsito, aunque no he visto muchos inspectores de tránsito últimamente, pero de igual forma, el presidente y el Ejecutivo tienen que dar esa instrucción porque no podemos vivir en un estado policíaco en que a un policía se le ocurra que me puede parar a mí porque llevo en mi carro 3 o 4 personas y piensa que yo estoy haciendo piratería, ¿a razón de qué? O Claro, sea, yo creo que la propiedad privada en un país como este debe respetarse. y esa discrecionalidad también a veces de los Esa funcionarios. discrecionalidad es nefasta y yo creo que el presidente de la República como jefe de la policía tiene que dejar claro en que no es momento para estar hostigando al ciudadano con suposiciones o pensamientos de piratería. O sea, hay buses piratas eh, que están andando a discreción en las calles con el permiso de la autoridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a, a, a pegarle al ciudadano, Claro. a cansarlo, a hostigarlo, no es así. Yo quisiera dejarle el mensaje a la gente, a los ciudadanos, vivan su derecho. Nadie tiene autorización de pararle su auto porque es su auto y usted puede meter en su auto a quien le dé la gana. Y si quiere compartir el gasto de la gasolina porque no tiene por qué hacérselo gratis a los vecinos o a sus compañeros de trabajo, hágalo.
Eso no tiene nada que ver con la piratería. Piratería es otro tema muy diferente y eso sí está en alguna parte del reglamento. Que Eso sí. definitivamente se hace a más alta escala, con busitos y demás, aunque también Exactamente, hay a más carros alta particulares. escala Claro, no tiene sentido. O sea, así no es. hay por qué amonestar a los de pie, a nosotros, realmente meternos un peso más y tener que, yo creo que una vida tranquila es una vida en que podamos caminar y andar en nuestro vehículo en paz, sentirnos seguros cuando un policía se nos acerca y no estar pensando, ya viene esta hora, ¿qué se le va a ocurrir? ¿Qué discrecionalidad tendrá hoy en la cabeza? Y oportuno plantear estas opciones también a la audiencia, que sean pensadas, planificadas y organizadas en los grupos y círculos familiares y de amistad. Quiero agradecerle la oportunidad de esta conversación y será propicio, pues, poder comprometerla a hablar más adelante de otros temas de política nacional y del acontecer también. Muchísimas ¿Cómo no? gracias. Con mucho gusto. Gracias, Ricardo. Excelente día. Vamos a avanzar siendo las 7:58 minutos de la mañana.